El objetivo de este video es hablar sobre las técnicas de conteo denominadas permutaciones simples y permutaciones con repetición, y para ello, a partir de un ejemplo, explicaré las características de cada una de estas y cómo se aplica la fórmula para su cálculo. Empezamos entonces con el ejemplo número 1, a partir del cual estudiaremos las permutaciones simples, y para este ejemplo tenemos el siguiente contexto. Marisol, Ana y Camilo van a ir a cine. Si compran 3 puestos consecutivos en una fila, ¿de cuántas formas podrían acomodarse? Escribe las posibilidades. Entonces, en esta situación tenemos a 3 personas que han comprado de forma consecutiva 3 puestos en el teatro, y vamos a mirar cuántas posibilidades tienen de organizarse en esas 3 sillas consecutivas. ¿Qué características tienen entonces las permutaciones simples? Las permutaciones simples de n elementos, en primer lugar, se calculan con la expresión Pn igual a n factorial. Y recordemos que la palabra permutar implica cambiar el orden. Es decir, que cuando uno calcula las permutaciones de n elementos, lo que está buscando son todos los posibles ordenamientos que se pueden hacer con esos n elementos. Entonces, la primera característica es que hay n elementos diferentes, estos n elementos son distintos entre sí. La otra característica es que se toman todos los elementos de n para hacer los ordenamientos, lo que significa que se mueven todos los elementos, es decir, que aquí no aparece r como si aparecía en las combinaciones y en las variaciones. ¿Por qué? Porque en estas secuencias o en estos ordenamientos se toman todos los elementos de n. Y finalmente, el orden es importante, ya lo había dicho, permutar implica cambiar el orden, y por tanto en las secuencias que vamos a construir el orden cobra relevancia. Bueno, vamos a analizar entonces nuestra situación, y nuestra situación dice que van a ir 3 personas al cine que compran 3 puestos consecutivos, y nuestra tarea es encontrar las posibles formas de acomodarse. Entonces tenemos que se cumple nuestra primera característica, y es que hay n elementos distintos, pues las 3 personas son diferentes entre sí, que como compraron 3 puestos consecutivos, entonces se van a organizar, se van a mover todos los elementos, las 3 personas, y obviamente en estas secuencias que vamos a construir, pues va a ser importante el orden. Vamos a suponer entonces que se van a sentar en estas 3 sillas Marisol, Ana y Camilo, y vamos a calcular cuántas posibilidades tendrían para ubicarse en esas 3 sillas. Bueno, como ya verificamos que es una permutación simple, pues cumple las características de estas. Tendríamos entonces que n es igual a 3, que son las 3 personas, Marisol, Ana y Camilo, y por tanto la permutación o los posibles ordenamientos que puedo hacer con estos 3 elementos sería igual a la permutación de n elementos igual a n factorial. Hacemos el reemplazo, es decir, que la permutación de 3 elementos es igual a 3 factorial, y al resolver el factorial obtenemos la secuencia 3 por 2, 3 por 2 por 1, y esta multiplicación, este factorial, nos da como resultado 6, lo que significa que estas 3 personas tendrían 6 formas distintas de acomodarse. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí se sienta Marisol, que luego se sienta Ana y luego Camilo, y voy a escribir a continuación todas las posibilidades que tendrían de acomodación. Entonces, la primera sería Marisol, Ana y Camilo, después otra vez Marisol, pero que aparezca luego Camilo y finalmente Ana. Otra posibilidad sería que se siente primero aquí Camilo, luego Ana y luego Marisol, que se siente Camilo, luego Marisol y de última Ana, luego que se siente Ana de primera, al lado de Ana Marisol, y de última Camilo, o que se siente Ana de primero, al lado Camilo y de última Marisol. Y de esta manera hemos escrito todas las posibilidades que tienen para acomodarse esas 3 personas en esas 3 sillas consecutivas, y obtenemos entonces 6 posibles ordenamientos al escribir las posibilidades, que son los mismos 6 que se obtienen al aplicar la fórmula que permite calcular las permutaciones simples de n elementos. En el ejemplo número 2 explicaré las características de las permutaciones con repetición y cómo se aplica la fórmula para realizar el cálculo de estas. Este contexto dice:
¿Cuántos ordenamientos pueden hacerse con las letras de la palabra naranja? Escribe 10 de ellos. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar qué caracteriza las permutaciones con repetición. Tenemos en primer lugar la fórmula que permite su cálculo y ahí en la fórmula ya empezamos a ver algunas características de estas permutaciones. Tenemos permutación con repetición de n elementos y aquí aparece en la parte superior n sub 1, n sub 2 y unos puntos suspensivos que indican que estos n sub pueden variar dependiendo del ejercicio, que es igual a n factorial dividido entre los n sub factorial y multiplicándose. Entonces, vamos a mirar las características. Hay n elementos a permutar y estos n elementos contienen elementos repetidos. Esta es la característica que hace distintas a las permutaciones con repetición de las permutaciones simples y es que en estas, los n elementos contienen elementos repetidos, es decir, que no son elementos diferentes entre sí, sino que tienen elementos repetidos. Y estos n sub que aparecen en la fórmula son los subconjuntos de n que representan la cantidad de elementos repetidos que contiene n. Entonces vamos a mirar las características. La primera es que hay n elementos y este contiene elementos repetidos. La segunda es que se toman todos los elementos de n para hacer los ordenamientos. Nuevamente, como es una permutación, deben intercambiarse de posición todos los elementos de n. Y la otra característica es que el orden es importante porque, como ya sabemos, al intercambiar pues resulta importante el orden en estas secuencias. Entonces nos vamos a devolver al contexto de nuestra situación. Y esta dice cuántos ordenamientos podemos hacer con las letras de la palabra naranja. Vemos entonces que en la palabra naranja tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras. Y que dentro de esos 7 letras o esos 7 elementos encontramos algunos elementos que se repiten, por ejemplo la N que se repite 2 veces y la A que se repite 3 veces. En este caso, la N y la A, que son los elementos que se repiten, son los que generan los subconjuntos de N. Entonces, vamos a explicar cómo se resuelve la aplicación de la fórmula de las permutaciones con repetición. Voy a escribir entonces nuestra palabra es naranja. Y nosotros vamos a encontrar todas las posibles secuencias u ordenamientos que podemos hacer con estas letras de esta palabra. Entonces, como les decía, esta palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras, es decir que n vale 7. Pero dentro de estos 7 elementos, esta n contiene elementos repetidos y es cuando aparecen n sub 1, n sub 2, es decir que n sub 1 representaría el primer elemento repetido, en este caso la n que se repite 1 y 2 veces, es decir que aquí coloco 2 por las repeticiones de la primera letra, en este caso la n, el primer elemento que se repite. Y luego vemos que tenemos un segundo elemento que también tiene repeticiones, entonces aparece un segundo subconjunto que denominamos n sub 2 y que tendría un valor de 3, que son las repeticiones de la A. Entonces la A, el n sub 2 es igual a 3, que es el número de veces que se repite la vocal A. Y bueno, ya al analizar la palabra no encontramos más elementos repetidos, lo que significa que ya tenemos el valor de n y de los subconjuntos que tiene n. Ahora vamos a mirar cómo aplicar la fórmula. Tenemos que la permutación con repetición n, acá arriba tendríamos n1 y n2, pues en este ejercicio no hay más subconjuntos y esto sería igual a n factorial dividido entre n sub 1 factorial por n sub 2 factorial. Bueno, a continuación lo que hacemos es el reemplazo. Tendríamos entonces que la permutación con repetición de 7 elementos, aquí arriba tendríamos un 2 y un 3 separados por una coma, es igual a 7 factorial y esto que se divide entre n1 factorial, que sería 2 factorial, multiplicado por n2 factorial, que sería 3 factorial.
Bueno, en nuestro siguiente renglón lo que hacemos es resolver los factoriales. Tendríamos en este caso 7 factorial, que es 7 por 6 por 5 por 4 y por 3, y voy a dejar la secuencia hasta aquí. Voy a colocar puntos suspensivos porque este se puede cancelar con el 3 factorial que vemos en el denominador. Entonces, esto que se divide entre, resuelvo el 2 factorial. En este caso, el 2 factorial al resolverlo tendríamos 2 por 1. Y esto se multiplica y a continuación pues voy a escribir el 3 factorial, que quedaría 3 por puntos suspensivos, porque como les dije voy a cancelarlo con los que aparecen en el numerador. Entonces cancelo el 3 y cancelo los puntos suspensivos que ustedes saben indican el 2 y el 1, que serían los que faltan por escribir en la secuencia. ¿Qué me queda entonces? Me queda la multiplicación de 7 por 6 por 5 por 4, y esto que se divide entre 2 por 1. Entonces tenemos aquí que 5 por 4 20, por 6 serían 120 y 120 por 7, que nos daría como resultado 840. Y este 840 lo divido entre 2 por 1, que fue lo que me quedó en el denominador, y la mitad de 840, que sería 420. Esto quiere decir que con estos 7 elementos, dentro de los cuales hay elementos repetidos, que hay la n que se repite 2 veces y la a que se repite 3 veces, se pueden escribir 420 secuencias distintas. Entonces nos piden que escribamos 10 ejemplos de los 420 posibles, y tendríamos entonces inicialmente sería naranja. Esta sería obviamente una posibilidad. Otra posibilidad sería escribir NR naranja y intercambiar acá la A por la J. Esa sería una opción. Otra posibilidad sería, por ejemplo, voy a empezar a mover la A hasta donde me sea posible. Entonces escribo NRA. Esta A la voy a pasar para acá y la N ocupa ese lugar. Esta sería otra opción. Luego tendría la posibilidad de escribir NAR, A, y voy a intercambiar estas dos últimas letras, que serían la J acá y la N. Otra posibilidad que tenemos es, por ejemplo, seguir moviendo una de las A e intercambiarla con la R. Entonces que me quede NA, aquí nuevamente la A, la R, una A, una J y una N, y escribir nuevamente esta secuencia A, R, A, e intercambiar la N y la J, que serían otra posibilidad. U otra opción que tenemos, por ejemplo, es escribir N, colocar todas las A de manera consecutiva, colocar la R, la N y la J, y empezar a mover la R, la N y la J en ese ordenamiento. Entonces podríamos escribir la N, la A, y intercambiar la N, la R y la J, o escribir la N, nuevamente las 3 A de manera consecutiva, y luego colocar, por ejemplo, NJR, que sería otra posibilidad. Y de esta manera ya tendríamos escritos nuestros ejemplos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos falta por escribir 1. Y podríamos escribir entonces la que sea NA y seguir moviendo aquí, es colocar por ejemplo JRN. De esta manera tendríamos escritos nuestros 10 ejemplos, a partir de empezar a mover o a cambiar de posición las letras de la palabra naranja, que ya sabemos son 420 posibilidades, y que ustedes ven ahí escritas 10 de esas 420 posibilidades.